se prendió nuestro indicador a los 115 grados y 5 grados después, cuando marcó 120 grados, se apagó el motor. Muy atentos porque cuando un testigo indique que algo está pasando en el sistema, muy posiblemente algo está pasando. ¿Qué tal, amigos de Fixer Motos? Mi nombre es Cristian Pirateque y hoy vamos a realizar otro video de la serie especialmente diseñada a esta motocicleta Dominar 400. Hoy vamos a realizar un diagnóstico al circuito del ventilador. Este es uno de los videos que pertenece a la miniserie dedicada a todo el diagnóstico y mantenimiento de refrigerante de esta motocicleta. Entonces, ¡vamos! Esta motocicleta no presenta fallas en el encendido del ventilador, pero vamos a diagnosticar todo el sistema. Voy a simular algunas fallas que podemos encontrar en nuestro circuito de ventilador. Antes de empezar, quiero recordarte que es muy importante cualquier verificación al sistema eléctrico que dependa de un sistema mecánico. Primero se debe realizar el diagnóstico o la verificación al sistema mecánico. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si nuestro indicador de presión de aceite alumbra en el tablero, lo primero que debemos garantizar es que nuestro motor tenga aceite. Eventualmente, si el indicador de temperatura indica que hay una temperatura alta, lo primero que debemos verificar es que la temperatura no esté alta y que nuestro motor tenga refrigerante. Con base a esta explicación, si quieres saber cómo se cambia el refrigerante o cómo se verifica que no haya aire en el sistema, te dejo aquí y en la descripción de este video el primer video de esta miniserie de cambio de refrigerante. Entonces, ¡vamos! Lo primero que se debe realizar siempre antes de verificar cualquier circuito eléctrico es verificar que nuestra batería se encuentre en buen estado y que el sistema de carga se encuentre en buen estado, ya que muchas veces cuando hay un problema en la tensión de la batería o en el sistema de carga puede afectar distintos circuitos antes de verse manifestado en el mismo sistema de carga o en la batería. Vamos a poner nuestro multímetro en la escala de 20 voltios, corriente directa. Como podemos ver, más de 12.60 voltios. Vamos a prender la motocicleta. Y como podemos ver, nuestro sistema de carga se encuentra en perfecto estado, ya que sube a 14.16 voltios en ralentí. Vamos a acelerar la motocicleta solo un poco para ver a qué voltaje sube. Como podemos ver, no varía el voltaje, lo que quiere decir de que el sistema de carga se encuentra en perfecto estado. Ahora sí, vamos a diagnosticar todo el circuito del ventilador. Vamos a conectar nuestra herramienta de diagnóstico. Y acá podemos supervisar varias cosas en tiempo real. Inicialmente tenemos EST, que es el diagnóstico que nos vamos a concentrar, que es Engine Coolant Temperature, o sea, la temperatura del refrigerante del motor, que en este momento se encuentra en 40 grados centígrados. Vamos a encenderla. Aquí, como podemos ver, la temperatura del refrigerante está incrementándose, 42 grados centígrados, y nuestro voltaje de la batería se mantiene entre 12 y 13 voltios, que es lo que nos indica nuestro multímetro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a verificar de que esta temperatura que está marcando nuestro escáner, que es la que le está dando la lectura de la unidad de control, sea la temperatura real del motor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a medir la temperatura del motor con un termómetro externo. Bueno, aquí nuestro escáner nos está marcando 64 grados centígrados y vamos a medir la temperatura de nuestro motor, que es casi la misma temperatura, pues hay una diferencia pequeñita en grados, pues depende de la parte donde estemos midiendo la temperatura del motor. Entonces, lo que quiere decir de que hasta este momento podemos validar de que el sensor de temperatura le está dando la información correcta y adecuada a nuestra unidad de control, y nuestra unidad de control nos está dando nuestra lectura aquí en nuestro escáner. Entonces vamos a esperar que se prenda nuestro ventilador. Nuestro ventilador se debe prender a 95 grados centígrados. La idea de esta verificación es que poder controlar de que nuestro sensor de temperatura sí está enviando la señal adecuada respecto a la temperatura real del motor. Y como podemos ver, aquí en este momento nuestro ventilador está encendido, se prendió a los 95.8 grados centígrados, que es casi la misma lectura que nos arroja nuestro sensor de temperatura, lo que quiere decir de que el sistema está en parámetros. Pero ahora vamos a validar, vamos a simular algunas fallas reales y vamos a ver cómo diagnosticarlas y cómo resolver el problema. Nuestro ventilador se debe apagar aproximadamente a los 90 grados centígrados y como podemos ver, ahí se apagó nuestro ventilador. Para empezar a hablar sobre el circuito del ventilador, voy a hacer un resumen rápido de nuestro diagrama eléctrico. Pues como podemos ver, todos nuestros componentes hacen parte del circuito del ventilador del radiador. Entonces, rápidamente podemos ver que aquí está la batería, nuestra caja de fusibles, el relé del ventilador, el motor del ventilador, relé principal, kill switch, que es el botoncito
de la piña, el botoncito rojo del comando derecho, velocímetro del tanque, velocímetro principal, switch de ignición, que es el de nuestra llave, y el sensor de temperatura. Resumidamente, el sensor de temperatura está todo el tiempo verificando la temperatura del motor y mediante una señal de voltaje que la ECU le envía al sensor, según la variación del voltaje, nuestra ECU interpreta a qué temperatura está el motor. Con base a esta información, cuando supera los 95 grados centígrados, lo que hace es enviar una señal al relé del ventilador para que él cierre circuito y pueda prender el ventilador. Esta es la manera resumida porque pues eventualmente todo este diagrama que está aquí tiene que ver con el encendido. Pero ya les explicaré en cada elemento pues cómo funciona para facilitar este diagrama. Más sin embargo, si quieren de pronto una explicación más detallada, déjanos saber en la caja de los comentarios. En este diagrama sí les puedo explicar un fallo que se presenta, no es tan común, pero puede suceder, y es que vamos a hacerle seguimiento a este cable de la letra O, que es orange, naranja, que este cablecito viene directamente de nuestra caja de fusibles y este cablecito está alimentado directamente de la batería, o sea, va antes de switch, lo que quiere decir de que este cable naranja con el switch de la motocicleta apagado tiene corriente, está energizado. A veces pasa de que este relé del ventilador se puede dañar, queda directo y lo que hace es cerrar este circuito sin necesidad de estar energizado, o sea que lo estén controlando, la ECU eventualmente, y se puede prender el ventilador solo. Entonces, ¿cuál va a ser la falla? Pues de que nuestro ventilador va a estar encendido con el motor apagado. Esto es una falla muy común. Para empezar, lo que hice fue desconectar el sensor de temperatura. Vamos a ver qué anomalías nos presenta en el escáner y en el tablero de instrumentos. Vamos a prender la motocicleta. Bueno, en este punto lo que está pasando es que el ventilador está encendido, pero la unidad de control no sabe qué temperatura tiene el motor. Vamos a verificar qué temperatura cree la unidad de control que tiene en este momento. La unidad de control piensa que la motocicleta tiene 42.9 grados centígrados, pero ella sabe perfectamente de que el sensor no está disponible. Entonces lo que hace es prender el ventilador, en este momento el ventilador está encendido y la ECU no sabe la temperatura real. Esto lo hace con el fin de proteger el motor porque recordemos que una temperatura alta lo que genera daños irreversibles. Entonces a la unidad de control al prender el ventilador todo el tiempo lo que va a generar es alertar al conductor de que algo está pasando porque el ventilador todo el tiempo se va a prender hasta que se solucione la falla. No va a dar ningún indicador de check engine ni va a alumbrar el sensor el testigo de temperatura. Debería alumbrarlo para alertar de que hay algo pasa en la motocicleta. No se va a apagar el ventilador bajo ninguna circunstancia. Este es el sensor de temperatura que está instalado en este tipo de motocicletas. Es un sensor de temperatura de coeficiente negativo, lo que quiere decir de que a medida que se va calentando va perdiendo resistencia y eventualmente el voltaje también va a ir disminuyendo, ya que son directamente proporcionales. Entonces vamos a diagnosticarlo mediante resistencia, que es pues sacarlo de la motocicleta y diagnosticarlo. Ya les voy a mostrar cómo se diagnostica. Ponemos nuestro multímetro en la escala de 20 kiloohmios. Bueno, lo que vamos a hacer entonces es medir las dos terminales y como podemos ver está marcando 1.51 kiloohmios. El fabricante dice que sobre los 30 grados centígrados debe tener esta resistencia. Vamos a medir qué temperatura tiene la puntica de nuestro... Y como podemos ver tiene 31 grados centígrados. O sea que si es acorde a la temperatura. Vamos a calentar el sensor para ver cómo disminuye nuestra resistencia. Como podemos ver, la resistencia disminuye. Disminuye bastante rápido porque aquí tengo una calor bastante intensa aquí en la punta del sensor. Pero vemos cómo se empieza a disminuir la resistencia. Esto se puede realizar con un voltaje también, este diagnóstico conectado en la motocicleta. Vamos a mirar qué voltaje envía la unidad de control al sensor y cuando está conectado a cuánto voltaje disminuye esta señal. Este es nuestro conector del sensor de temperatura, el que viene del ramal. Vamos a medir qué voltaje envía nuestra unidad de control. Y como podemos ver, es una señal de 5 voltios. Casi todos los sensores de las motocicletas de inyección electrónica trabajan a 5 voltios. Casi todos, no todos. Vamos a medir el voltaje para ver cómo varía.
Y como podemos ver, estoy midiendo el voltaje y la sola resistencia de nuestro sensor a temperatura ambiente, aquí estamos a 30 grados, baja el voltaje de 5 voltios a 1.40. Ahora vamos a calentarlo, a ver a cuánto baja. Como podemos ver, el voltaje se disminuye. Como les decía, la resistencia disminuye y el voltaje también, ya que es un sensor de temperatura, es un sensor de coeficiente negativo. Ahí nuestra unidad de control eventualmente sabe de que el motor se está calentando bastante. Al intentar prender la motocicleta no enciende. Se reseteó. Si alcanzaron a ver, estaba en 128 grados. Vamos a verificar nuevamente. Y claro, la motocicleta no enciende porque sabe de que el sensor de temperatura está diciéndole que está el refrigerante con una temperatura de 118 grados, que es una temperatura peligrosa. De hecho, a los 110, 115 grados alumbra nuestro testigo de temperatura y después de que supera los 120 grados, el motor se apaga por seguridad. Para proteger el motor, la ECO hace esto. En este caso, pues como le calentamos bastante el sensor, subió la temperatura y la motocicleta no va a encender hasta que se enfríe. Vamos a esperar a que baje a unos 90 grados y vamos a prender el motor para que se nos encienda el ventilador. Ya vamos a esperar que se enfríe. Bueno, aquí nos registra que tiene 93 grados centígrados. Voy a prender la motocicleta. Bueno, voy a calentarla, voy a volver a calentar el sensor y se van a dar cuenta que tiene que alumbrar nuestro testigo de temperatura. Como podemos ver, ahí lo estoy calentando y vamos muy atentos allá con el indicador de sensor. Ahí se prendió nuestro ventilador, pero la temperatura va para arriba. Ahí como podemos ver, se prendió nuestro indicador de temperatura alta. Se prendió a los 115 grados. Como le retiré la pistola, pues está bajando. Ya saben, a 120 grados se va a apagar y ahí se apagó nuevamente porque ya bajó a los 100 grados y nuestro ventilador está prendido. Voy a calentar el sensor otra vez. Entonces, se prendió nuestro indicador a los 115 grados y 5 grados después, cuando marcó 120 grados, se apagó el motor. Muy atentos porque cuando un testigo indique que algo está pasando en el sistema, muy posiblemente algo está pasando. Listo, ahora vamos a diagnosticar nuestro ventilador. Aquí tenemos nuestros relés. Está nuestro relé principal, nuestro relé del ventilador, nuestro relé de la bomba de combustible y del arranque o del start. Vamos a diagnosticar nuestro relé del ventilador. Listo, entonces vamos a retirar nuestro relé ventilador porque llegamos a una de las partes más importantes, que es diagnosticar el ventilador, diagnosticar el relé y ya por último deducir si llegase a existir un fallo y todos estos diagnósticos que vamos a hacer no funcionan, deducir si es nuestra unidad de control la que está defectuosa. Antes de continuar, si te gusta este video o consideras que es útil, no olvides que tu manera de apoyarnos es dar like al video, suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir el video para que esta información pueda llegar a muchas otras personas. Seguimos. Vamos a diagnosticar entonces nuestro ventilador. Recordemos que para el diagnóstico siempre el sistema de carga de la batería debe estar en parámetros. Si estás con sobrecarga, podemos tener lecturas cerradas, no solo en el circuito de ventiladores, muchos circuitos. Les cuento porque me ha pasado y suele suceder. Si quieren saber cómo se diagnostica un sistema de carga, tengo un video en el canal con un regulador con sobrecarga. Les dejo el link en la descripción y en esta tarjetita por acá. Bueno, aquí tenemos nuestro relé del ventilador. Quiero mostrarles algo. Recuerdan que al principio del video les comenté que el relé tenía un cable directo, que es este naranja, vea, como podemos ver. Está saliendo aquí el fusible, está en esta conexión y sube por este cablecito. Aquí hay otra conexión y este cable viene de la batería directamente. Lo que quiere decir de que este cablecito naranja está alimentado con nuestro switch cerrado. Entonces, una de las fallas comunes es que a veces se puentean estos cables, o sea, nuestro relé se puentea y va a prender nuestro motor del ventilador. Ya les voy a mostrar qué comportamiento tiene. El cable naranja que acabamos de ver es este que está acá. Cuando nuestro relé se puentea, lo que les explicaba, se van a unir estos dos cables. Lo voy a hacer.
para que se den cuenta qué comportamiento tiene la moto. Como podemos ver, se prendió el ventilador. Voy a puentear nuevamente los cables. Como podemos ver, nuestro tablero está apagado, o sea, el switch está encerrado y nuestro ventilador se prende cuando se puentea este relé. Esto es una falla que suele suceder. Entonces, cuando tengan un problema de que se está prendiendo el ventilador, casi que con toda seguridad es que nuestro relé se quedó cerrado el circuito y se puenteó el cable naranja con el cable de alimentador de nuestro ventilador. Más sin embargo, pues hay que revisar el ramal, pero casi siempre el tema está acá. Listo, ahora voy a mostrarles cómo diagnosticar el ventilador de una manera muy sencilla inicialmente. Los conectores que vamos a puentear para constatar de que nuestro ventilador está funcionando van a ser el cable naranja y el cable gris raya amarilla, que como podemos ver son los que están aquí en el circuito de nuestro relé. El naranja, que ya les expliqué dónde viene, y el gris raya amarilla, que es el cablecito que va para nuestro conector de ventilador para prenderlo. Entonces, una manera fácil de saber si el ventilador está funcionando y diagnosticar de una vez todo este ramal, o sea, este cablecito desde acá hasta el conector de nuestro ventilador, es puenteando estos dos cables. O sea, aquí voy a unir estos dos cablecitos, como podemos ver, y se prende nuestro ventilador. ¿Qué diagnosticamos ahí? Diagnosticamos muchas cosas. Diagnosticamos que el cable estuviera bueno, diagnosticamos que la masa del ventilador esté en buen estado también, o si no, no prendería. Con las motos acarburadas podemos hacer un diagnóstico directo aquí al relé, pero con estas motos de inyección electrónica no lo recomiendo hacer. Entonces lo que vamos a hacer es sacar el relé y lo vamos a diagnosticar por aparte. Para el diagnóstico de nuestro relé, la manera más eficiente es por las terminales de la bobina, meter 12 voltios positivos y negativos, y él va a cerrar el circuito, o sea, va a puentear, como les mostraba en el diagrama hace un momento, y en este caso pues va a sonar nuestro multímetro, está en continuidad. Entonces el relé se nos cierra el circuito y nuestro multímetro. Esta es la manera más eficiente de diagnosticar un relé. Ya les muestro el diagrama que está aquí en nuestro relé. Este diagrama es universal para todos los relés. Lo que hicimos fue por el pin 8586 poner 12 voltios de directos de la batería, y por el 30 del 87 estaba nuestro multímetro que nos dio continuidad. Esto quiere decir de que el relé está en perfectas condiciones. Listo, entonces solo nos queda por diagnosticar nuestro ventilador y pues la unidad de control. En este caso, el diagnóstico de la unidad de control que se debe hacer es que pues ya medimos la temperatura, ¿sí? O sea, ¿qué hicimos al principio del video? Medimos la temperatura que está registrada en nuestra unidad de control, la medimos con el escáner, verificamos la temperatura real y estaban parámetros. O sea, una de las fallas que se puede presentar es que la unidad de control reciba la información, pero no esté actuando, no esté tomando la decisión de enviar la masa, porque nuestro relé necesita una masa para encender. Aquí está nuestro relé. Entonces recordemos, este es nuestro relé, acá este cablecito naranja ya lo vimos, este cablecito gris raya amarilla que es el que prende nuestro ventilador. Entonces aquí solo están estos dos cablecitos. Por este cable verde raya negra es que nuestra unidad de control controla, o sea, envía la masa que le hace falta. Relé del ventilador del radiador envía una masa y nuestro relé va a accionar esta bobinita y se va a cerrar este circuito. ¿Por qué? Porque el positivo ya lo tiene por este café raya blanca. Vamos a hacerle seguimiento a nuestra café raya blanca, aquí va por arriba, y viene de nuestro relé principal. Nuestro relé principal, pues él se acciona en el momento que abrimos el run acciona, le da la alimentación. Bueno, eso es para otro video. El caso es que nuestro relé ya va a tener voltaje positivo por este cable café raya blanca, que es apenas abrimos el switch, va a tener el voltaje que está esperando por nuestro cable naranja para ser transmitido a nuestro cable gris raya amarilla, y por este cable verde raya negra es que nuestra unidad de control debe enviar la masa. Entonces, si nuestro sensor de temperatura está enviando las señales adecuadas, la unidad de control está recibiendo esas señales, pero no prende, no envía la masa por nuestro cable verde raya negra a nuestro relé, significaría de que la unidad de control está averiada. Pero esto es un diagnóstico bastante extenso. Hay que primero verificar lo del sensor, verificar estos cables que estén en buen estado, verificar de que este cablecito esté en buen estado, porque puede que acá no llegue el voltaje, pero él esté roto por acá, o acá, o haya una terminal sulfatada. Entonces todo esto hay que verificarlo.
Todas las verificaciones eléctricas, casi siempre en los sistemas de inyección electrónica, bueno, no casi todas, pero sí la gran mayoría, casi siempre tienen que ver con temas físicos, o sea, terminales sueltas o sulfatadas. Entonces, siempre verificar lo físico y vamos de lo más sencillo a lo más complejo. En este caso ya vimos qué comportamiento tiene la motocicleta cuando la temperatura se eleva, que sería lo mismo que nuestro ventilador esté dañado porque pues no se está disipando la temperatura. Ya sabemos que a 115 alumbra nuestro testigo, a 120 grados apaga el motor por temas de seguridad. Ya les vamos a ver cómo se diagnostica el ventilador directamente. Si hacemos la prueba aquí en nuestro relé y el ventilador no se prende, lo que vamos a hacer es verificar directamente en el conector del ventilador. Ya vamos para allá. Bueno, aquí nuestro diagnóstico entonces es, si el ventilador no se prende, ni haciendo la prueba ya en el relé, lo que vamos a hacer es desconectar aquí el conector y vamos a verificar directamente, este es el conector del ventilador. Vamos a verificar aquí, ver directamente con una fuente externa, o sea, con una batería, con la misma batería de la motocicleta o con otra batería, vamos a ponerle positivo y negativo directo para ver si prende nuestro ventilador. El ventilador no tiene polaridad, así que pueden conectarlo como puedan. Bueno, vean. Entonces aquí, como podemos ver, tengo en contacto las dos terminales y nuestro ventilador prende. Por estos dos cablecitos estoy enviando los 12 voltios, positivo y negativo, y nuestro ventilador prende. Si no prende el ventilador, con esta prueba ya directamente tenemos que cambiar el ventilador. No hay nada que hacer. Bueno, vamos a hacer una inspección visual de que no esté frenado porque haya un elemento extraño o algo, pero eso casi nunca sucede. Ahí ya es cambiar el ventilador, pero igual hay que verificarlo, ¿no? Entonces, si nuestro ventilador no está encendiendo, o sea, si la moto no lo está encendiendo, hacemos la prueba relé y el ventilador no se enciende, pero hacemos esta prueba aquí y el ventilador se enciende. Entonces, antes de descartar cualquier cosa, recordemos el tema del voltaje de la batería del sistema de carga. Les he hecho mucho énfasis en este video sobre eso porque es que se presenta una falla en el sistema de carga y cualquier elemento puede fallar en el sistema eléctrico, y a veces es eso. Ni siquiera es problema en el circuito del ventilador, sino es un problema de carga, ya sea de sobrecarga o ineficiencia de carga, que por cierto, si es por ineficiencia de carga, tengo un diagnóstico al detalle con una KTM, que es el mismo principio de funcionamiento. Te dejo en la descripción de este video y en esta tarjetita de por acá. Entonces, si no se prende nuestro ventilador, pero hacemos esta prueba y si se prendió, significa que los cables que comunican este conector con el conector del relé, entonces puede que alguno de estos dos cables esté roto, ya sea la masa o este cable positivo, puede estar sulfatado. Entonces, más que todo la masa, porque la masa sí se une con la masa general, entonces a veces se presentan sulfataciones. Este cable no está conectado a ningún otro cable, este cable viene directo de nuestro conector del relé. Entonces, si no se presenta el voltaje acá, o sea, si no está prendiendo, significa que posiblemente el cable está interrumpido en algún lugar. Se me olvidaba mencionarles uno de los elementos más importantes, y es que si el ventilador no se llega a encender, recordemos que por este cable naranja del relé del ventilador está siendo alimentado por un único fusible, que es este F5, que vendría siendo este F5. De hecho ahí dice radiator fan, o sea, ventilador del radiador. Entonces es necesario verificar el fusible. ¿Cómo se verifica? Entonces la manera más eficiente de hacer esta verificación es con voltaje. Bueno, entonces vamos a hacer la medida, vamos a tomar la medida. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces vean, aquí tenemos 12 voltios y en la otra terminal 12 voltios. Yo recomiendo mejor hacer este diagnóstico de los fusibles con voltaje, porque casi no sucede, pero sucede una vez en 1000 de que da resistencia al fusible, pero internamente el hilito ya está a punto de reventarse o algo, entonces es mejor voltaje directamente. Entonces aquí, como podemos ver, entra el voltaje y sale el voltaje, y este voltaje es el que alimenta nuestro cable naranja de nuestro relé. Entonces esto sería todo por nuestro diagnóstico al circuito del ventilador.